Bueno, estamos otra vez en esta cita de todos los martes para hablar de las cosas del ayer, los recuerdos, las anécdotas, los personajes de un tiempo que se perdió en los círculos del pasado. Hoy me voy a referir a un tema que tiene mucho que ver con el general Roca, el conquistador del desierto, conquistador entre comillas, pero en fin, así se lo conoce en la historia tradicional. Muy cerca de la localidad de Deró hay una entrada a un campo, una casa muy linda, en cercanías de la estación La Larga, así se llama, con un letrero que dice La Casa de la Madama. Eso habla de un personaje que tuvo mucha importancia en la vida del general Roca. Usted sabe que por esas contradicciones enormes que tiene este país, no de ahora, sino de siempre, la campaña al desierto, que debió terminar de otra manera, terminó beneficiando a muy pocos. Y miles de hectáreas se la repartieron entre los dueños del poder. Y el general Roca recibió miles de hectáreas ahí, muy cerca de Deró, en lo que se llamó la estancia La Larga. Algunos dicen que se llamó la estancia La Larga de Larga que era, y no es así, ya que en el lugar existe una laguna que se llama La Larga. Bueno, en fin, el general Roca, al término de sus campañas militares, recibió por parte del gobierno dadivosamente, inexplicablemente también, esa gran cantidad de hectáreas, y construyó una estancia y se dedicó al quehacer agropecuario. Esta estancia tiene mucho que ver con Trenquelauquen. ¿Sabe por qué? Porque en esa estancia trabajaron dos personajes del pasado local. Uno de ellos, el ex intendente, que fue elegido nada más ni nada menos que 5 veces como intendente municipal, al igual que Jorge Barracha, se llamó Gregorio Rosales Cuello. Ahí fue uno de los encargados de la estancia La Larga, cumplió funciones allí, hasta que finalmente vino a Trenquelauquen para hacerse cargo como comisionado municipal de los destinos de esta ciudad. Y otro personaje trenquelauquense, o en este caso de 30 de agosto, que estuvo muy vinculado a La Larga, fue María Hortensia Roca, la India Roca, ya comentada en otros episodios del viejo Trenquelauquen y que volveremos a recordar alguna otra vez, porque fue un personaje realmente increíble. María Hortensia Roca, o la India Roca, cuyo nombre lleva el Parque Municipal de 30 de agosto, estuvo trabajando en La Larga junto a su marido en tareas rurales, hasta que la muerte del marido le dio una verdadera vuelta atrás a su vida y empezó a recorrer las tribus araucanas que quedaban todavía en la provincia de Buenos Aires. Pero esa es otra historia. Vamos a ver por qué la Madama, la Casa de la Madama. Como les diré luego, no era ni madama ni francesa, porque así se le llama también, la Casa de la Francesa. Era una rumana, se llamaba Elena Gorján, y pertenecía a ese núcleo de personajes y de aristócratas un tanto decadentes que en los últimos años del siglo XIX, recorrían los hoteles y los casinos de Europa, muchas mujeres buscando a lo mejor una fortuna que los pudiera salvar. Roca ya era un hombre mayor, un hombre grande, y viajaba constantemente a Europa, y en uno de sus viajes conoció en Francia, en un casino francés, a esta Elena Gorján, de la que dicen que se enamoró perdidamente. Roca era viudo, así que no había nada de ilícito en esta liazón o en esta relación, y en consecuencia, tras uno de esos viajes, el general Roca trajo a la madama, a la mal llamada madama y mal llamada francesa, que era una rumana, era de Rumania, la trajo a la Argentina. La ubicó en la ciudad de Buenos Aires. Esta mujer era muy aficionada al juego, seguramente como corolario de esta decadente trayectoria por los casinos y los viejos y lujosos hoteles europeos. Y entonces el general Roca, a su amante, le instaló una línea telefónica desde su domicilio hasta el hipódromo,
para que pudiera hacer por teléfono las apuestas. ¿Se da cuenta usted? Algo increíble, ¿verdad? Pero muy propio de aquella época en la cual el general Roca, ya, digamos, no quiero decir viejo, pero ya un hombre mayor, buscaba quizás calmar la tristeza de su viudez con este amor que había encontrado en Europa esta Helena Gorján, que no era madama ni era francesa, como dicen en Deró, sino que era rumana. Ahora, ¿cómo enlazamos a Helena Gorján, la madama, con esa casa que días pasados, pasando por la ruta, la observé en las cercanías de Deró? Todavía está como se edificó en aquella tiempo, en la estancia La Larga, llamada así no por lo larga de su extensión, que es bastante extensa, sino porque existía allí una laguna. Hoy ese territorio, esos campos, han sido subdivididos, han sido vendidos, algunos todavía los conserva la familia de General Roca y otros no, como en este caso la casa de la madama. Pero ¿sabe qué? Se me terminó el tiempo. Hacemos una pausa y luego le cuento la casa de la madama, Helena Gorján en Deró, toda esa historia. Espéreme que es lo más interesante. Yo me llamo Raúl Aurelio Goya. Tengo 81 años. Nací el 12 de marzo de 1932. Como éramos muy humildes, trabajé en muchas partes, desde los 10 años, 11, trabajé. Pero después tuve la suerte de entrar a los 19 años en el Banco Provincia, donde trabajé 30 años, 31 casi. Y me jubilé hace ya 31 años. Antes de cumplir los 50 me jubilé. ¿Quién me hizo entrar al Banco Provincia? Mirá, es una historia, porque principalmente el principal activo fue el Tin Marque. Después el Rojo me salió de garantía y todo en ese tiempo pedían una garantía económica y de personalidad, ¿viste? Bueno, si no, no entrabas en el banco. Porque yo digo, ¿y a quién le pido una garantía de tal clase? Y resulta que me dice, ¿y por qué no decía el Tin Marque? Me dice, ¿por qué no decía Rojo? Sí, cuando tenías 14 años le pediste un traje fiado y te lo fió y todavía te sigue fiando, así que, ¿cómo no te va a salir de garantía acá en el banco? Y exactamente, ahí nomás crucé a los Rojos, estaba don Eugenio Rojo, y le dije, mi Eugenio Rojo, yo precisaría una garantía, que sea un buen cliente del banco, porque estoy por entrar y tengo prisa de eso. Y dice, te fié cuando tenía 14 años y no te voy a... Y ahora no te voy a salir de garantía en el banco, pero sí, anda, decir al gerente que prepare todo, que dentro de un rato voy. Claro, yo entré, pero no entré acá, entré en Morón. A mí me nombraron en Morón. Y yo estuve, bueno, en Buenos Aires, alrededor de Morón, en San Fernando, en 3 o 4 sucursales. Después volví a los 10 años yo de acá. El Erisierra, por ejemplo, entramos prácticamente juntos. Lo único que yo entré en Morón y él entró, no sé si en Avellaneda, ¿no? En el Gran Buenos Aires también. Pero después nos encontramos, vinimos, los dos conseguimos y trabajamos muchos años. Paleo trabajé también, Paleo padre y Paleo hijo, el Negro Roca, muchos muchachos de acá que generalmente en ese tiempo a nadie lo nombraban en su pueblo. Te mandaban por ahí, después nos juntamos todos acá muchísimo. Bueno, sí, el Club Monumental, te digo que yo puedo decir que estoy de que casi se fundó, pero no integrando ni nada. Yo tenía 13 años cuando se fundó el Club Monumental, en el año 45. Y bueno, y en el Club Monumental tuvimos el principal en esos momentos era Roberto Aguilera, que era fundador. Hubo otros que fueron fundadores, pero también teníamos un hombre de quien yo aprendí mucho. Vos me conocés, sabrás que yo siempre he estado en alguna comisión y eso. Bueno, todo eso me lo enseñó Juan Jaime Siglia.
porque en ese momento, cuando yo te hablo, estaba de presidente en el Club Monumental, que a quien yo lo aprecié mucho, le debo muchos consejos, cosas que me hizo hacer bien. Lo que pasa es que yo era amigo de Gina García, de todo eso, que me llevaban 4, 5, 6 años. Entonces yo tenía 13, ellos ya no. Iban en ese tiempo, se acostumbraba los amigos, el grupo, una barrita, a tener una pieza, una casita, una pieza de cocina, para reunirse, ¿viste? Para tenerla como una cosa donde era el lugar privado de todos nosotros y eso. Y ahí se fundó Monumental. Ahí se fundó Monumental. Empezaron a conversar y a hablar y todo. Y ahí viene Siglia, pero el promotor de formar a Monumental fue Roberto Aguilera. Aunque fue uno de los últimos que fue presidente, fue de muchísimos años, pero ¿viste? Era muy personalista, y, bueno, pero muy trabajador. Con Monumental trabajó muchísimo, a mí me enseñó también. Si te digo de que yo he integrado muchas comisiones y todo, yo el camino que seguí fue siempre el de Jaime Siglia. Sí, atendió en el Banco Provincia y ahí Boyani era presidente y lo acompañamos un grupo para pedirle un subsidio, un préstamo le pedimos, un préstamo de 12.000 pesos, 12.000 pesos de lo que empezamos para comprar el terreno. Y como no, bueno, él nos tomó la nota, nos dijo todo. Lo único que me acuerdo, porque era Loé Díaz, los que habían venido, Loé era el gobernador, vicegobernador era Díaz. Y Díaz habíamos mandado una carta y eso para que él se la llevara a Perón, para que nos dieran el subsidio y eso. Y entonces Díaz agarra y la tenía al lado a Loé, la dejó a un costado así cuando le dio la carta y la agarra y mira. Y lee así como estaba hablando y dice, Club Social y Deportivo Monumental. Che, y con este apellido, con este nombre van a pedir plata. 25.000 pesos. Nos alcanzó para la cancha, para hacer todo. El paisano Ortiz tenía jugadas excepcionales, pateaba como una bestia. Él te pateaba, aunque vos te parezca que sea mentira o cualquiera que lo pueda creer, él se largaba a patear y a un tipo iba a cabecear y le sacaba la pelota de arriba de la cabeza. Se ponía horizontal, y de allá le levantaba Raúl Lucelli, un buen muchacho, de hacer amigos, un gran buen amigo. Él jugó en otros clubes antes, entonces llegó a Monumental, se hizo querer en Monumental, él le tomó mucho cariño y trabajó. Yo a Raúl Lucelli lo conozco, inclusive trabajé con el padre en el frigorífico Trenquelauquen, una muy buena persona, un hombre con muchos sentimientos. Como compañero, ya te digo, era un gran compañero en la cancha, en la calle, en la casa, en todos lados. Era buen amigo, muy buen amigo. Y chiquito, al fin, ¿qué te puedo decir? Hemos andado juntos siempre de chiquito, pero como amigo, muy buen amigo. Y después un tipo sencillo, simple, pero muy buen amigo y muy buena persona. Mirá, el fútbol yo jugué muy poco. Era malo. Entonces, no digo que era perro, pero en ese tiempo para llegar a primera, querido, costaba. Entonces me hice dirigente. Yo a los 18 años, 17 años era dirigente ya en Monumental. Andaba con las divisiones inferiores y organizábamos con un grupo éramos 18, el grupo éramos 18. Pero amigos que nos juntábamos en la confitería Vesco, les decían Monumental, se llamaba Monumental en ese tiempo. A mí el club y todo eso, y esos dirigentes que he tenido me enseñaron a respetar, a atender, a escuchar y a no tener enemigos. Bueno, en el primer esquicio del programa le conté
de esta historia, que es real, que es verdadera, que es historia precisamente, de Elena Gorján, la rumana que era amante de Roca, traída por el general Roca desde Europa en uno de sus habituales viajes por el viejo continente. Un buen día, Roca empezó a notar que la sociedad de Buenos Aires lo empezaba a ver mal por sus relaciones con esta mujer, e inclusive sus hijas la cuestionaban. En consecuencia tomó como decisión traer a esta rumana a Deró, ahí al campo La Larga, muy cerca de la estación La Larga, muy pocos kilómetros de la estación La Larga, vieja estación ferroviaria. Allí edificó una casa donde alojó a Elena Gorján, muy cerca de la casa principal del establecimiento La Larga, que hoy no existe porque fue afectada por un incendio, pero sí está la casa de la Madama, donde tenía Roca un desvío ferroviario cuando venía de Buenos Aires para poder visitar a su amante. ¿Qué me dice? Se la gastaban todas entonces, ¿eh? Bueno, esta Elena Gorján empezó a vivir ahí en La Larga, empezó a hacer amigos. Hay algunas personas que hasta hace algunos años la conocieron y estuvieron a su servicio, y dicen que doña Elena se dedicaba por aquella afición al juego, a jugar en el casino, a jugar en el hipódromo. Como en Deró en esa época no existía ese tipo de establecimientos, jugaba las riñas de gallo. ¿Se da cuenta? Increíble, ¿no? Bueno, y Roca venía a atender su explotación agropecuaria, a pasar unos días con esta madama, Elena Gorján, esta madama o la francesa, como le dicen en Deró, le repito equivocadamente porque era rumana. Y bueno, así fueron sucediéndose algunos años, los últimos años de la vida del general Roca. Cuando murió el general Roca, se supo que le había dejado a la rumana esta, a Elena Gorján, como herencia, 1000 hectáreas de La Larga. Ahí en todo esto los historiadores no se ponen de acuerdo, hay una discusión si verdaderamente doña Elena cobró esa herencia o no la cobró. Bueno, la cuestión es que cuando muere el general Roca, Elena Gorján desaparece de la casa de la Madama, vuelve a Buenos Aires, allí se relaciona con una persona, un hombre, un rumano también, un paisano de ella, con el cual empieza a convivir y finalmente se instala en Mendoza, donde muere a fines de la década del 40, muere Elena Gorján, era mucho más joven que Roca, claro, muere, según dicen, por suicidio. Seguramente no quiso soportar los dolores de la vejez y encontró ese camino. ¿Qué pasó con la casa de la Madama? Cuando se subdividieron las tierras de propiedad de Roca y en La Larga, este pedazo de tierra donde estaba la casa donde vivía Elena Gorján, la compró un señor Carlé, que supo ser intendente municipal de Deró, y no tuvo mejor idea, y buena idea, de reconstituir la casa exactamente como estaba cuando Roca tenía ese romance con esta mujer, doña Elena. Y hoy está allí la casa, no se puede visitar porque es una propiedad privada, pero desde afuera se ve, y ha puesto la familia seguramente, con un dejo de humor, supongo, un letrero que dice la casa de la Madama. Historias que recuerdo tienen mucho que ver con Trenquelauquen, porque repito, allí en La Larga, en la estancia La Larga, desempeñaron funciones nada más ni nada menos que don Gregorio Rosales Cuello, que fue intendente de Trenquelauquen, y doña María Hortensia Roca, la India Roca, personaje del cual hemos hablado y seguramente volveremos a hablar otra vez. La casa de la Madama.